A inicios del siglo XIX, Centroamérica vivía aún bajo el dominio colonial del Reino de Guatemala, pero en 1808, una crisis en la monarquía española encendió la chispa de la transformación. Las ideas de libertad comenzaron a circular y poco a poco se gestó un proyecto que soñaba con la independencia y la unión de toda la región. La invasión napoleónica de España y la imposición de José Bonaparte como rey generaron un vacío de poder en el imperio. Aunque en Centroamérica no surgieron juntas de gobierno como en Sudamérica, el debilitamiento de la monarquía y las reformas borbónicas avivaron el descontento criollo. La semilla de la independencia empezaba a germinar. El 15 de septiembre, las provincias centroamericanas declaran su independencia de España. En un proceso pacífico liderado por la élite local, fue una independencia sin guerra, pero con muchas incertidumbres. La amenaza del Imperio Mexicano no tardó en llegar. Centroamérica fue anexada al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Pese a la oposición de sectores republicanos, sobre todo en San Salvador, esto provocó una guerra civil interna y la ocupación de San Salvador por fuerzas mexicanas. Con la caída del Imperio de Iturbide, los líderes centroamericanos proclamaron la independencia absoluta y fundaron las Provincias Unidas de Centroamérica. Se estableció una Asamblea Nacional Constituyente y se comenzó a construir un proyecto federal basado en principios republicanos. Se promulgó la Constitución Federal Centroamericana, creando una república con 5 estados miembros: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Inspirada en el modelo estadounidense, la federación buscaba un equilibrio entre la autonomía regional y la unidad nacional. La unión comenzó a desmoronarse. Nicaragua fue el primer estado en separarse, seguido por los demás. La asamblea fue disuelta y en 1840 la federación había dejado de existir. Rivalidades políticas, caudillismo, intereses oligárquicos y presiones externas, como la influencia británica, terminaron por destruir el proyecto de integración. Tras la caída de la Federación Centroamericana en 1840, cada país inició su propia travesía nacional. Lo que siguió fue un siglo marcado por caudillos, guerras internas y un sueño unionista que se resistía a morir. La región buscó reencontrarse, pero sus caminos una y otra vez se fragmentaron. La Convención de Chinandega reunió a El Salvador, Honduras y Nicaragua para crear la Confederación de Centroamérica. Se creó un poder común y se invitó a Guatemala y Costa Rica a unirse. Sin embargo, las tensiones internas disolvieron el proyecto antes de 1845. Un nuevo intento ocurrió en 1846 con la Dieta de Sonsonate, a la que asistieron delegaciones de 4 países centroamericanos. Sin embargo, la falta de compromiso político provocó que se retiraran sin ningún acuerdo. En Nacaome, Honduras, se intentó crear un gobierno provisional centroamericano. Solo Nicaragua y Honduras ratificaron los convenios, por lo que sin una adhesión regional, la idea se esfumó. La región encontró una rara unidad en la guerra contra William Walker de 1856 a 1857. El filibustero estadounidense William Walker aprovechó la guerra civil de Nicaragua para tomar el poder e instaurar un régimen esclavista. Costa Rica, seguido por El Salvador, Guatemala y Honduras, se unieron para derrotarlo, hasta que finalmente, tras muchos combates, lograron derrotarlo en 1857. Y 3 años después, William Walker fue ejecutado en Honduras. El presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios intentó imponer por la fuerza a la Unión. Se autoproclamó jefe militar supremo de Centroamérica e invadió El Salvador, provocando de esta manera la batalla de Chalchuapa. Barrios murió en combate y con él también su proyecto unionista. Una nueva esperanza surge en 1895 con el Pacto de Amapala, firmado por Honduras, El Salvador y Nicaragua. Así es como nace la República Mayor de Centroamérica, luego rebautizada como Estados Unidos de Centroamérica. Sin embargo, esta unión fue efímera, ya que en 1898 un golpe de Estado en El Salvador marcó su disolución definitiva. Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica firmaron el Pacto de San José para crear una federación. Aunque se creó una constitución y se formó una asamblea,
El golpe de Estado en Guatemala en diciembre de ese mismo año le puso fin una vez más a una unión antes de consolidarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, Centroamérica volvió a soñar con la unión, esta vez impulsada por la necesidad de desarrollo económico, la industrialización y la integración. La región se embarcó en un ambicioso proyecto: crear un mercado común, un sueño compartido que prometía modernización, crecimiento y esperanza. El primer paso fue político. En 1951, los cancilleres de la región firmaron en San Salvador la carta que dio vida a la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos. Su misión era fortalecer los lazos regionales y preparar el terreno para una integración más profunda. El salvadoreño José Guillermo Trabanino fue su primer secretario general y San Salvador se convirtió en su sede oficial. Los firmantes soñaban con algo grande: una futura centroamericana adaptada a los tiempos modernos. El gran salto llegó en 1960, con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua crearon el Mercado Común Centroamericano, al que se uniría Costa Rica en 1963. La idea era eliminar barreras al comercio, armonizar aranceles y construir una futura unión aduanera. Con ello, el comercio intrarregional comenzó a crecer y se sentaron las bases para un desarrollo compartido. Ese mismo impulso llevó a crear el Banco Centroamericano de Integración Económica, con sede en Tegucigalpa. El Banco Centroamericano se convirtió en el brazo financiero del Mercado Común Centroamericano, que financiaba carreteras, energía e industrias, bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Fue clave para modernizar la región, al menos por un tiempo. Pero el modelo también tenía límites. En 1973, la crisis del petróleo golpeó duro: inflación, deuda y déficits. Los países recurrieron al FMI y el modelo ICI había entrado en crisis. Aumentaron las desigualdades, las tasas sociales y la dependencia del exterior. El sueño de Mercomún comenzaba a tambalearse. Entre 1979 y 1921, Centroamérica ardió en medio del fuego cruzado. Guerras civiles, dictaduras, intervenciones extranjeras y millones de desplazados marcaron la etapa más sangrienta del siglo XX para la región. El sueño de la integración quedó enterrado bajo los escombros de la guerra, pero también en medio del caos surgieron voces por la paz. El diálogo regional, impulsado por líderes como Óscar Arias, abrió un nuevo camino. Este periodo fue una ruptura, pero también el inicio de una nueva esperanza. El Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza. Por primera vez, una revolución de izquierda triunfaba en Centroamérica. Esto alarmó a Estados Unidos y animó a las guerrillas de El Salvador y Guatemala. Comenzaba así un nuevo ciclo de conflictos armados e ideológicos. La violencia se intensificó y el proceso de integración económica colapsó. El Mercomún dejó de funcionar. Ese mismo año fue asesinado también Monseñor Óscar Arnulfo Romero, símbolo de lucha por los derechos humanos. Su muerte radicalizó conflictos salvadoreños y la región entera entraba en una espiral de represión y guerra. El FMLN se consolidó como un frente guerrillero unificado. El gobierno militar, respaldado por Estados Unidos, respondió con dureza. Inició así una guerra civil de más de una década, con miles de muertos y desplazados. El conflicto salvadoreño se convirtió en un símbolo de drama centroamericano. En Guatemala, el ejército se había intensificado. El régimen de Efraín Ríos Montt llevaba a cabo campañas de tierra arrasada, donde comunidades indígenas enteras fueron masacradas. La guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca resistía, mientras el país vivía uno de los peores genocidios del continente. En medio del caos se dio un paso simbólico hacia la unidad. Se fundó el Parlamento Centroamericano, mayor conocido como Parlacen. Aunque sin peso real, en este momento la iniciativa había sentado solo las bases para la integración posbélica. El sueño regional no había muerto, solo se esperaba una nueva oportunidad. La región estaba agotada. La guerra, la pobreza y la presión internacional empujaron al continente a buscar soluciones. La elección de Óscar Arias como presidente de Costa Rica fue clave. Impulsó una salida negociada para todos los conflictos y el diálogo entre los presidentes empezaba a tomar forma.
El 7 de agosto, los presidentes centroamericanos firmaron los acuerdos de Esquipulas II. El documento proponía un cese al fuego, elecciones democráticas y respeto a los derechos humanos. Oscar Arias recibió el Nobel de la Paz y este era el primer paso concreto para cerrar las heridas. Estados Unidos invadió Panamá y capturó a Manuel Noriega. Aunque no era parte del conflicto centroamericano, la operación generó alarma. Demostró la voluntad de Washington de intervenir militarmente y esto reforzó la urgencia de acuerdos regionales por soberanía y paz. En Nicaragua, el Frente Sandinista aceptó el resultado electoral. Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones y asumió la presidencia. Esto fue un giro histórico ya que esto abriría paso a una transición pacífica tras una década de guerra civil. El 13 de diciembre se firmó el Protocolo de Tegucigalpa, donde nace oficialmente el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA. Los presidentes de la región, tras años de guerra y división, se comprometieron con la paz, la democracia y el desarrollo compartido. Había comenzado una nueva era para Centroamérica. En 1991, tras décadas de guerra y fragmentación, Centroamérica dio un nuevo paso hacia la unidad. Nació el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, con la esperanza de construir paz, democracia y desarrollo compartido. La región dejaba atrás los fusiles y apostaba por la cooperación. Comenzaba así una nueva etapa, más institucional, más regional y con la mirada puesta en el futuro. El SICA entró en funcionamiento el 1 de febrero de 1993 y este mismo año también se firma el Protocolo de Guatemala, lo que fortaleció la integración económica. También se impulsó la armonización de políticas aduaneras y se construyó la base jurídica para un mercado común. Este era el primer paso para la construcción de una economía regional mucho más fuerte. En 1994 nace la Alianza para el Desarrollo Sostenible y por primera vez la región empieza a integrar criterios ambientales a su agenda. En 1995, el Tratado de Integración Social empieza a abordar la salud, educación y equidad. Y este mismo año el Tratado Marco de Seguridad Democrática empieza a sentar las bases para la cooperación policial, judicial y en temas de derechos humanos. Centroamérica ahora no solamente buscaba crecer, sino también proteger a su gente. En 1998, Belice se une al SICA como miembro pleno, y ahora la región integraba su dimensión caribeña. En el 2001 se lanza el proyecto Puebla-Panamá, que conectaba México con Centroamérica a través de infraestructura, energía y logística, y ahora la integración no solamente era política, sino también se volvía física y productiva. En el 2003, República Dominicana se une al SICA como miembro observador y en el 2006 entra en vigor el CA4, permitiendo la libre movilidad entre los ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, siendo este un paso histórico hacia la ciudadanía regional. En el 2010, desde San Salvador, los presidentes relanzaron la integración regional sobre 5 pilares: seguridad democrática, política social, integración económica, cambio climático e institucionalidad. En el 2017, Guatemala y Honduras, y después El Salvador, iniciaron una unión aduanera. Se empezaba a construir un verdadero bloque económico centroamericano. Con la llegada del COVID-19, el SICA activó el Plan Regional de Contingencia. El BCIE financió esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia sanitaria. Y en el 2021 se lanza el satélite Morazán-SAT con apoyo de JAXA y la ONU para el monitoreo ambiental y la prevención de desastres naturales. Centroamérica entraba a la era espacial con enfoque regional. En el 2022, el SICA y CARICOM acordaron estrategias comunes frente al cambio climático y las migraciones. Este mismo año también se lanza el PRINAU, una agenda urbana para ciudades resilientes. Y en el 2023, en la cumbre de Belice, se aprueba una nueva agenda regional sobre clima, seguridad y movilidad humana. La integración ahora se alineaba con los desafíos globales del siglo XXI. En junio del 2025 se presenta el SICA Sign, una firma electrónica regional que agiliza los trámites y fortalece la seguridad jurídica. Este avance forma parte de la estrategia regional digital. Centroamérica apuesta a la tecnología para modernizar su institucionalidad. Aunque las reformas de gobernanza aún están en discusión, el sistema ha dado un paso adelante.